Torna, vuelve a estar aquí con nosotros. Es Javier Vila, que es el máximo responsable y director general de Externalia, una empresa que ofrece servicios externalizados a otras empresas. Bueno, Javier, gracias por estar aquí a mi lado un gracias día a ti, más. un placer como siempre. Aquí sabemos ya que tú tienes tu hueco en una época determinada del año y aquí estamos, ¿no? Ahora la vuelta al cole, ¿no? La vuelta al cole. Bueno, ¿por qué no explicamos un poco? Porque más que un servicio de último usuario, es un servicio empresarial. Es un servicio que consiste en ayudar básicamente a las empresas a hacer su vida más fácil, el día a día, sobre todo en el ámbito comercial. Correcto. ¿no? Sí, y sobre todo ahorrar costes y beneficios. Empresas que hoy en día, además, todos necesitamos ayuda, Javier, porque después de la que hemos atravesado con la COVID, pocos sectores son los que no se han librado de esto, ¿no? De pasarlo mal. Explícanos, porque la última vez que estuviste aquí, hace aproximadamente un año más o menos, tenías alguna novedad, pero sé que ahora tienes novedades en firme, ¿no? Para después de la pandemia. Sí, la verdad, y lo decías tú, ¿no? Yo creo que la externalización probablemente con la pandemia pues va a explosionar todavía más, ¿no? O sea, ya era un servicio que ofrecíamos desde hace 10 años, pero que especialmente pues este último año claro, pero muchas más... ¿Cuántos años lleváis ya? 12. 12 años. Sí, o sea, sí. Es que yo me acuerdo cuando empezaste en la calle Balmes, en la calle Balmes, cómo pasa el tiempo, ¿eh? Sí, una pasada, una pasada. Perdona. Te explico siempre que este es como mi cuarto hijo. Yo tengo tres niños, pero este fue el primero. Tengo 3 más que vivieron más tarde. Yo me acuerdo, de hecho, en la calle Balmes tenían las fotos de los niños pequeños. Sí, ahora ya no son tan pequeños, me imagino. No, la mayor tiene 10 años ya. Ya tiene 10 años. Sí. Bueno, centrémonos en Externalia, que me voy. Sí, te decía... La externalización es algo que existe desde hace tiempo, ¿no? Y quizá de hace más años pues en otros ámbitos, ¿no? En la parte pues, de la logística o las nóminas o la parte legal, y en la parte comercial es algo quizá un poco más novedoso, ¿no? Sí que es cierto, pues debe llevar 15, 20 años en España en particular. Pero creo que ha habido como 2 momentos clave que han hecho como que nuestro servicio coja un impulso. Yo creo que el primero fue justo cuando arrancamos nosotros, en el año 2008-2009, con la crisis económica. En plena crisis, ¿eh? En plena crisis. Un valiente, ¿eh? Sí. Y el segundo momento yo creo que es ahora, porque muchas compañías que tienen como, ¿no? equipos comerciales grandes, pues se encuentran con que prefieren dedicarse a las cosas realmente importantes de su organización, pues en fabricar, en hacer innovación, en concentrarse, ¿no? en la parte más de consumidor. Desarrollo. Sí, exacto, ¿no? En desarrollo, en innovación. Y esta parte comercial quizá tiene más sentido pues, externalizarla como se pueden externalizar otras cosas, ¿no? Y yo creo que estamos viviendo ahora pues, otro gran momento, otro momento dulce, en el que muchas compañías dicen, oye, pues mira, que estos tíos que son expertos, ¿no? Que me lo pueden hacer quizá pues, de una manera más económica, porque tienen economías de escala, porque se dedican solo a esto y seguro que lo van a hacer mejor que yo, oye, pues confío en ellos toda esta parte comercial para que me ayuden a desarrollarla, ¿no? Y yo me puedan enfocar en las cosas realmente de mi negocio, ¿no? donde yo aporto valor. A lo mejor lo que él más entiende, ¿no? Porque a lo mejor exacto. Él entiende su tema, pero a lo mejor no es un buen comercial. Entonces, a lo mejor tampoco sabe gestionar un equipo de comerciales o una red comercial dentro de su empresa, ¿no? Que ahí es donde entréis vosotros realmente, ¿no? Totalmente. Nosotros actualmente tenemos casi 300 personas en la calle, entre los diferentes proyectos que tenemos. Trabajamos en diferentes sectores, en gran consumo, en farmacia, y al final... somos expertos en eso, ¿no? Tenemos pues todo el conocimiento y el método de trabajo para que la gente pues, ¿no? sepa cómo organizarse, cómo planificar una visita, qué metodología es la que mejor funciona cuando quiero conseguir algo. Internamente tenemos todas las herramientas de control y seguimiento, pues desde los GPS de los coches, control de gastos y seguimiento del control de rutas y de los diferentes indicadores, ¿no? Y luego también, y creo que lo más importante, tenemos un equipo que sabe liderar a estas personas y sabe recoger toda la información, ¿no? que nos dan para poder compartirla con nuestros clientes y aportarles valor. Claro, porque una cosa muy importante, Javier, yo es que conozco bien Externalia, ¿eh? Porque en alguna ocasión hemos colaborado juntos y he tenido la oportunidad de ver cómo se trabaja desde dentro, ¿no? No solo es la formación que ofrecéis a esos, yo creo que son mal llamados comerciales, porque no son comerciales, son gestores, gestores de venta, porque no es un señor que va allí a vender nada. Porque a veces en el ámbito comercial no todo consiste en vender, ¿no? En el representante con el maletín, oiga, sacar ahí un muestrario, no es esto. Es hacer un estudio de mercado, sobre todo de la competencia, de los productos que funcionan, que no funcionan, de las tendencias. Y eso es lo que vosotros hacéis en profundidad. Es decir, que cuando una empresa es contratada por Externalia, de alguna manera lo que está contratando es un servicio, en comunicación sería 360 grados, pero en el ámbito comercial sería algo similar, porque sería desde que entra el producto en esa tienda
hasta el problema que tiene cuando se le desatiende, ¿no? Incluida la competencia de su alrededor, ¿no? Correcto, lo has explicado mejor que yo. No, eso es imposible, pero bueno, es lo que yo intuí en su momento cuando estuve con vosotros, ¿no? Totalmente. Al final se trata de esto, ¿no? Y lo has explicado muy bien. No es tanto ir a vender, que también de manera indirecta lo haces. Pero claro, porque tú estás controlando pues, que haya unos stocks, que esté un producto bien expuesto, que esté bien presentado, que eso al final es lo que hace una venta, ¿no? Tú vas a una estantería de una farmacia, por ejemplo, o de un supermercado y te encuentras todo aquel batiburrillo de cosas. Mira, os voy a decir yo que no me importa. El supermercado día es un desastre en orden. Es una cosa que asumo yo personalmente, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo encontrarte una estantería o un lineal desordenado que un lineal con todo ordenado, con sus marcas, con sus especialidades, ¿no? Correcto, eso marca la diferencia, ¿no? Dicen que estos últimos centímetros, ¿no?, entre el producto y el consumidor son, o sea, los que realmente te hacen decidirte por un producto o por otro, ¿no? Entonces nuestra función es, de las marcas que nos contratan, hacer que el producto tenga pues esa visibilidad, lo que decimos que grite en la estantería, ¿no? Que cuando estoy en el lineal y tengo que escoger entre el Nesquik y el Colacao, pues que me decida por el del cliente que ha contratado nuestros servicios, ¿no? Porque se ve más, porque está mejor ubicado, porque tiene una promoción, porque tiene el precio correcto. O simplemente porque el producto está, que muchas veces no lo está, ¿no? Porque pues, ha habido una rotura de stock o el producto no ha llegado a la tienda. Todas estas funciones, todo este trabajo es el que hace nuestro equipo de gestores en las tiendas. Claro, estos gestores de alguna manera también controlan esos stocks, se preocupan de que si falta algo pueda ser repuesto. No es el hecho de ir a vender por vender, porque ahí no hay una comisión para el vendedor. El vendedor, su único acometido es que realmente eso esté en orden y esté pues como el fabricante o el distribuidor quiere que esté presentado, ¿no? Correcto, sí que tiene una parte de incentivos, pero no está, en menor medida están ligadas a las ventas por lo que comentas, ¿no? Que tiene una incidencia indirecta en eso. Pero sí que está ligado, por ejemplo, con pues, que el producto esté bien expuesto, que no haya roturas de stock, que lo consiga sacar del lineal y colocar pues, en un expositor para que venda más y tenga más rotación. Sí que tienen un componente variable, porque al final el comercial no tiene que tener una zanahoria para intentar crecer y mejorar, pero lo vinculamos pues, a estos parámetros que tienen más sentido y más relación con el trabajo que hacen. Estamos hablando de que External sería una empresa ideal, no solamente para un fabricante, pero supongamos que ese fabricante pues, bueno, tiene un distribuidor. O sea, sería ideal para un distribuidor, por ejemplo, ¿no? De marca. Sí, o sea, cualquier compañía que venda un producto en un supermercado o en una farmacia y que tenga necesidad de tenerlo bien controlado, de saber qué hace su competencia, de intentar vender, ¿no? Mejorar sus ventas, ahí es donde podemos entrar nosotros. Además, y ayudar. Con ellos también conseguís que de alguna manera esa empresa, que evidentemente vuestra empresa tiene unos costes y ese servicio tiene una contraprestación económica, porque si no seríamos bobos, pero de alguna manera sí que conseguimos que de alguna manera nos ahorremos una inversión en empleados, seguridad social, bajas, etcétera, todo lo que comporta tener un empleado, ¿no? Que todos los que sois empresarios sabéis lo que es tener un empleado, ¿no? Sí, desde luego. Es un coste que de alguna manera esa empresa se va a ahorrar también, porque bueno, es una forma de decir, bueno, externalizo este servicio, sí, me cuesta X euros, pero siempre serán muchos menos euros que no tener 3 o 4 personas en plantilla, ¿no? Ellos al final pagan por un servicio, ¿no? Los costes al final los tenemos igual nosotros, porque contratamos igual a las personas con un contrato fijo indefinido en la mayoría de los casos, pagamos la seguridad social y demás. Claro. Donde realmente están los costes es en la parte quizá más de eficiencias, ¿no? Pues al tener 300 comerciales o 300 vehículos, pues seguro que puedo mejorar los costes de los rentings que si vas a pedir 1 o 2 rentings, ¿no? Lo mismo con las tablets o con los ordenadores de los delegados. Ahí es donde realmente hay una parte de ahorro importante, ¿no? Y luego está en la parte del conocimiento que tenemos y la aportación de valor con toda la información que recogemos de nuestros gestores, cómo le aportamos valor como expertos y cómo le ayudamos a vender más, ¿no? Esa es la parte del servicio que es difícil de cuantificar, pero que también está ahí. ¿Cuál sería, Javier, digásemos, para que la gente que nos vea y nos entienda, por si yo a lo mejor no he sabido explicarlo mejor, el perfil de empresa ideal que podría contratar el servicio de Externalia? Yo diría, cualquier compañía que venda en un hipermercado, en un supermercado, en una farmacia o en otros canales quizá, ¿no? Pues de droguerías, perfumerías, gasolineras, que quieran lo que te decía, ¿no? Que quieran tener un control de lo que está pasando en las tiendas y que quieran que alguien se preocupe por su producto para que venda más en las tiendas. Cualquier compañía que cumpla estos requisitos pues, puede llamarnos, encantados. Sea del sector que sea. Sea del sector que sea, sí. Es cierto que nuestra experiencia se centra principalmente, ¿no?, en compañías de gran consumo y farmacia, pero al final cualquier compañía que venda en estos canales que te comentaba y que necesite esta ayuda, ¿no?, a nivel comercial, de entender qué está pasando y cómo puedo mejorar, ahí es donde entramos nosotros.
Externalia, 12 años ya, de vida, ¿no? Sí, sí. En plena crisis, subsistiendo y ahora, bueno... Arrancamos en el 2009, justo en plena crisis, y ahora pues bueno, hemos pasado pues este añito y medio de COVID con buena nota también. Te decía, ¿no?, que yo creo que ha sido un revulsivo para seguir creciendo. Bueno, y porque os habéis tenido que de alguna manera un poquito también como reinventar, ¿no? Porque algunos de vuestros sectores... Bueno, concretamente el Horeca ha estado bastante... Sí, de hecho los proyectos que hemos tenido en Horeca pues, son los que se han visto en mayor medida afectados, pero bueno, pues hemos conseguido pues, reubicar a parte del equipo en otros proyectos y demás, y bueno, pues hemos conseguido sortear este momento tan crítico, ¿no? Bueno, pues una de las compañías grandes que tenemos aquí en Barcelona, por lo menos con un valor humano incalculable, y además hablo desde el conocimiento, ¿eh? No es hablar por hablar. Conozco a Javier, es un tío trabajador y además de los buenos, ¿eh? De horas y horas, ¿eh? Bueno, sí. No se consigue mantener una empresa hoy en día 12 años en plena crisis, cuando empezaste, por amor al arte, ¿no? No, se consigue con trabajo y mucho esfuerzo. Totalmente, totalmente. La verdad es que sí, ha sido un sacrificio personal y familiar también, bueno, claro, ¿no? Y mi mujer, que es médico y que además pues, ha coincidido, ¿no?, que han nacido mis 3 hijos en esta época, pues ha sido también tan duro para mí como para ella, ¿no? Y la verdad es que es de agradecer que haya estado a mi lado siempre, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí, por si hubiera algún empresario o algún director de zona o representante de zona o cualquiera que le pueda interesar el servicio de Externalia, ponemos aquí un teléfono y una dirección, y para cualquier cosa o duda llamar y os informarán si es la empresa adecuada para vuestro requerimiento o no. Oye, Javier, muchísimas gracias por estar aquí a mi lado. Ha sido un placer volverte a tener. Y